Buenas noches con todos y bienvenidos a su clase de bioestadística del 8 de junio del 2021. Tenemos al momento 21 participantes. Y la clase anterior habíamos hablado sobre los conceptos preliminares de lo que era población y muestra. Y habíamos, dejado una tarea, ¿no? Que ustedes identifiquen o pongan el ejemplo de... Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que no sé si solamente es a mí, pero su audio lo escucho bien bajito. Y con el ventilador, mi. Bueno, el ventilador siempre está ahí. Me acercaré más. Y ahí escuchan mejor. Sí, mi, yo sí le escucho. Un poquito. Pero ya esto tiene todo el volumen, pues, y está como siempre. Bueno, hablaré cerca del micrófono, pues, ¿no? Para que pueda escuchar. Pero está con en las mismas condiciones, está en 98 el volumen, el parlante también está elevado al máximo. Bien. Entonces, decíamos que en la clase anterior habíamos hablado sobre población y muestra y habíamos dejado una tarea que correspondía a ejemplos, ¿no? Ejemplos inclusive de la parte cualitativa y cuantitativa. Habíamos hablado también de las variables, si más no lo recuerdo. Las variables cualitativas y cuantitativas. Entonces ya hoy vamos a avanzar bueno, haremos un par de casos para recordar los tipos de variables. Entonces, en los tipos de variables tenemos aquellos que tienen características cualitativas o de atributos y los de variable cuantitativa. Y por supuesto, cuando hablamos de un atributo, es la característica que corresponde a esa variable y que por supuesto no es numérica, ¿no? Entonces, un ejemplo de variable cualitativa es el sexo. Otro ejemplo de variable cualitativa es el tipo de religión, el color de ojos, el color de cabello. Mientras que por otro lado, la variable cuantitativa tal como su nombre lo expresa, esa en cambio se puede estudiar numéricamente, ¿no? Y un ejemplo pudiera ser el número de niños en una familia. Otro ejemplo también puede ser el número de lápices. Es todo lo que tenga que ver o que esté relacionado justamente a la parte numérica. De ahí hay otra
teoría muy importante que hay que revisarla, ¿no? Y las variables cuantitativas a su vez se pueden clasificar como discretas y como continuas. Entonces, aquí abrimos una división. Discretas y continuas. Y bien vale recordar a conceptos pasados, ¿no? En los conceptos pasados hablamos de la recta de valores. Entonces, tenemos la recta de valores o la recta numérica. Y aquí vamos a definir en realidad el concepto de lo que corresponde a la continuidad y a la discontinuidad. Entonces, voy a hacerle una pregunta a Lady Briones. ¿Cuántos números crees, Lady, que existen entre el 0 y el 1? ¿Cuántos números, Lady Briones, existen entre el 0 y el 1 de esa recta? Lady, por favor, abra audio y responde. Y si no puede responder, tenga la gentileza de hacerlo por el chat. Sí, sí, estoy aquí, sí estoy escuchando, solo que dice entre el 0 y el 1. Bueno, Lo que tú... No importa. Lo que se puede percibir es que hay, bueno, un número, pero puede haber cientos de números o miles de números porque los números son infinitos. Entonces no sabría qué respuesta darle. Bueno, ya tú lo estás mencionando, ¿no? Entre el 0 y el 1, yo puedo encontrar, por ejemplo, el 0,1. Puedo encontrar el 0,2. Puedo encontrar el 0,3. No es una cuestión filosófica. El señor Jefferson Vera cree que es un chiste filosófico. No es una cuestión filosófica. Es un conocimiento matemático que se requiere que ustedes lo tengan claro. Porque... Señorita, pero los decimales, entonces, ¿qué muestran? Que por ejemplo, si hablamos de un 0 a un 1, establece más o menos las decimales como cada individuo, cada persona. Correcto, perfecto. Entonces usted da la respuesta. Si entre el 0,1 y por ejemplo el 0,2, pensemos en eso. Yo aquí, entre ellos, tengo el 0,001. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántos números en verdad voy a tener entre este 0 y este 1? ¿Cuántos números? Pues más decimales. Yo lo que entiendo es que se le agrega más decimales dependiendo de, digamos, de la variante. Si una cuestión en sí, una pregunta en sí, que se necesita sacarle una estadística, se le consulta a diferentes personas. Entonces, entre... No. Infinitos, Miss. Céntrese en lo que estoy preguntando. Yo no estoy hablando de encuestas, yo no estoy hablando de personas, no estoy hablando de nada de eso, señor Gol. Concéntrese en lo que yo estoy preguntando. Números infinitos, el máster. Sí,
pero deje explicar, por favor. Sí. Estoy preguntando, señor Borja, ¿cuántos números puedo encontrar entre el 0 y el 1? ¿Cuántos números, señor Borja? Si tenemos la consideración entre el 0 y el 1, por ejemplo, tenemos que encontrar el 0,1, 0,2, 0,3, etcétera. Y entre el 0,1 y el 0,2 encontramos al 0,001. Y así sucesivamente. Entonces le hago la pregunta nuevamente al señor Borja. ¿Cuántos números voy a encontrar, en verdad, en este intervalo? Infinitos. Infinito. Por favor, señor Borja, ¿está claro ese concepto? Sí, ya me quedó claro. Entonces, Aparte. eso que en este momento estamos mencionando es lo que la matemática define como continuos y discretos. Entonces, el tema de discreto es justamente cuando me refiero a un valor puntual. Entonces, las variables discretas normalmente siempre resultan de una contabilización. Por ejemplo, una variable discreta es el número 1, el número 2, el número 3, puntualmente, sin considerar los decimales o los números que pueden existir entre los intervalos. Mientras que cuando se trata de una variable continua, significa que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo específico. Entonces, el tiempo puede ser una variable continua, porque yo no puedo decir exactamente que el viaje dura 1 hora. Es una aproximación. Si nosotros tomamos un cronómetro, veremos que hay involucrados minutos, segundos, décimas de segundo. Entonces, por lo tanto, esos residuos o esos, no son residuos, sino esos decimales o esas fracciones de tiempo, para ser más específica, a eso se le llama la continuidad. A eso se le llama la continuidad. En matemáticas, nuevamente, hay formas gráficas de expresar la continuidad. Y para la variable continua expresarlo, uso paréntesis y corchetes. Entonces, los corchetes los uso siempre para incluir un número. Esto significa inclusión. Y los paréntesis significan exclusión. La estadística se vale mucho de esa herramienta para poder generar sus tablas o sus gráficos. Entonces, cuando yo tengo la recta y quiero incluir todos los decimales o todos los valores de este intervalo, yo voy a usar mi corchete. Entonces voy a decir que todos los valores a partir de 0 se incluyen hasta el valor más próximo del 1. Entonces, ¿qué significa el valor más próximo? Significa que el 1 no está incluido, que el 1 se excluye.
De manera que uso ahí un paréntesis. Un paréntesis que mira para mí hacia la derecha. El siguiente intervalo deberá incluir el 1. Y entonces para la inclusión voy a conservar el corchete o voy a usar el corchete. El siguiente número, que es el 2, ya no lo voy a incluir. Entonces voy a usar un paréntesis. ¿Qué estoy queriendo decir con esta manera gráfica de expresar en la recta numérica? Significa que todos los números a partir de 0 hasta el valor anterior al 1 están incluidos y los puedo pintar o los puedo sombrear. Les pongo estas rayitas así. Lo mismo sucede cuando ya incluyo el 1. Todos los valores, inclusive desde 1, serán incluidos en ese intervalo hasta el valor anterior al 2. Entonces, esta es la forma correcta de expresar lo que se llaman intervalos. Ya vamos a ver más adelante que los intervalos podemos calcularlos. Acá en este ejemplo lo he hecho con intervalo de 1, pero pueden desarrollarse escalas numéricas y ustedes tendrán que determinar el número de intervalos, ya para efectos prácticos y para efectos de cálculos estadísticos. Preguntas, por favor. Hasta aquí está claro este concepto. El concepto de continuidad y el concepto de discreto. Discreto es un valor puntual. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que hay en una casa 3 niños. Es un valor puntual. No puedo decir bajo ninguna circunstancia que hay 3,5 niños. Pero sí puedo decir, por ejemplo, que yo tengo 20,3 libras de arroz guardado en mi casa. Ese ya es un valor continuo. Ese 20,3 libras, ¿no?, de arroz. El número de sacos de arroz es también un valor discreto y hay que diferenciar, ¿no? Un saco, no puedo decir que tengo 2,3 sacos. Debo de decir que tengo 3 sacos o 2 sacos. Y pare de contar. Las libras sí, porque son valores con los cuales puedo medir algo. En este caso, el peso. El peso sí es una variable continua. El tiempo es también una variable continua. ¿Preguntas? A ver, mira, entonces las discretas son valores en números enteros y las continuas son aquellas que tienen intervalo. Correcto, así es. Ahora, ¿qué función cumple lo que es los corchetes y los paréntesis, o sea, la inclusión y la exclusión? ¿Como para qué los utilizo yo eso? Eso no me quedó muy claro. Ya, eso lo definimos para generar intervalos de confianza. Ya vamos a ver en las siguientes clases
cómo calcular los intervalos de confianza. Esto es un intervalo. Esto se llama intervalo. Son intervalos. Pero eso no va a salir de la nada, ¿no? Ni tampoco es inventado. Hay fórmulas para definir el número de intervalos en una escala numérica. Eso ya lo vamos a ver muy pronto. Por ahora tiene que quedar claro que uso corchetes para incluir números y uso paréntesis para excluir. Y cuidado, a alguien se le ocurre hacer esto, cuidado. A ver, voy a ponerlo acá. Cuidado, alguien hace como, algo como esto. Esto no puedo yo definirlo como un intervalo. ¿Por qué? Y le hago la pregunta, ¿por qué esto no es correcto para definir un intervalo? ¿Qué significa gráficamente en la escala? Tenga dos inclusiones. A ver, espera, déjame a otra persona. Sarita Barreiro, ¿qué significa esto? ¿Y por qué no es correcto eso? Sarita Barreiro, repórtate por favor. Sarita Barreiro. Señores, déjenme decirle que tienen que estar en la conexión. El examen de esto es estadística y tienen que comprender bien cuál es la razón de ser de las cosas. Si ustedes hacen mal las tareas, yo se las voy a regresar tal cual ha sucedido en la parte presencial. Y tendrán que ir a mejoramiento aún en la parte virtual si no comprenden las cosas. Sarita Barreiro, repórtate por favor. O escribe por el chat. Nada, esa niña no responde. Veamos a Evelyn Gutiérrez. Evelyn Gutiérrez. Buenas noches. Es porque no estamos excluyendo, si no estamos incluyendo. Espere, mira bien lo que está en la pizarra. ¿Qué significan los paréntesis? Incluir. Mira la pizarra. Ah, exclusión, perdón. Excluir. Entonces, ¿qué significa? ¿Estamos incluyendo al 1 o al 2? Pues no. No, correcto. Entonces, como no estamos incluyendo a ninguno, ¿cuál es en realidad el lindero del intervalo? ¿Existe el lindero o existe un límite entre intervalos? La misma Evelyn. No existe. No existe. ¿Quién le da el lindero? Siempre será este corchete. Este corchete de inclusión es el que me da un límite a las cosas, porque lo incluye y dice a partir del 1 hasta el valor antes del 2. Ahí sí puedo yo definir un intervalo. No puedo definir un intervalo solo con paréntesis, porque los paréntesis excluyen. Entonces, esto no es lo correcto. No es lo correcto. Siempre el intervalo deberá tener un corchete. Hay casos, o ya veremos casos, en los cuales
supongamos que mi recta numérica o mi serie numérica termina en 3. Entonces yo requiero definir este intervalo. Y obviamente va a empezar este intervalo con un corchete. Y como mi serie termina en 3, ahí yo admito otro corchete para incluir el 3. ¿Por qué? Porque ya ese es el fin de la serie. Entonces, esto sí es permitido. Y puedo yo definir este intervalo con 2 corchetes. Esto sí es válido. Eso sí es válido. Pero desde acá, no. ¿Por qué? Porque no estoy fijando ningún tipo de litero, ni ninguna inclusión. Por favor, ¿está claro el concepto? Sí, maestra, está claro. Está claro. Ya. Entonces, un resumen. Yo tengo un conjunto de datos, siempre. A ver, vamos a borrar para hacer un mapa. Yo tengo unos datos de cualquier naturaleza. Y estos datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Y los cuantitativos pueden ser discretos o pueden ser continuos. Esto como un resumen general de lo que hemos estado revisando. ¿Cuál es en términos generales la fuente de los datos estadísticos? Obviamente las investigaciones, con su diversa cantidad de problemas asociados. Entonces, todas las investigaciones siempre requieren datos a publicar. Todo. Y por supuesto, yo requiero hacer un levantamiento estadístico. ¿Cuáles son los fines de estos levantamientos estadísticos? Bueno, los artículos publicados en revistas, los artículos publicados en periódicos, los artículos, libros, información varia. Y también podemos encontrar temas en los cuales no tenemos disponibilidad de datos. Entonces, cuando no hay la disponibilidad de datos, ahora sí voy a referirme al empleo de las encuestas. Porque significa que yo debo de dedicarme a recolectar dicha información para posteriormente analizarla. Entonces, hay diferentes niveles de medición. Y lo que podemos nosotros decir es que, en términos generales, los niveles de medición de un dato marca los cálculos con los cuales yo puedo resumirlo y a su vez posteriormente presentar dicha información. Aquí se involucran una serie de pruebas estadísticas
Y habíamos nosotros mencionado las clases iniciales, ¿no? Que en estas pruebas estadísticas yo tengo las pruebas D, la media, la moda, la varianza, todas son formas de presentar cálculos de los datos. Y las pruebas estadísticas, que normalmente se lo hace al final, sirven justamente para probar o para negar una hipótesis. Una hipótesis que la levantamos al inicio de la investigación. Entonces, con esta explicación, ¿cuántos tipos de niveles de medición hay? Entonces, tenemos los niveles de medición normal. Cuidado, va a confundir. Mire que pasa una raya aquí. Este cuadro le pertenece exclusivamente a esta área. Este acá es otro. Hay niveles de medición ordinal. Niveles de medición por intervalo. Y niveles de razón. ¿Cómo definimos esto? Entonces, el nivel nominal, los datos solo se pueden clasificar en categorías o también pueden contabilizarse, pero no se pueden ordenar y no hay un orden específico para las marcas establecidas en esta medición. Entonces, como un comentario, se puede añadir que el nombre como tal de normal o nominal porque el término normal lo empleamos para una distribución y luego usted se va a confundir y va a pensar que se refiere a esa distribución. Entonces, la palabra nominal se refiere a una nómina o a una etiqueta, obviamente de una variable. Y esta variable no se puede medir, pero sí se puede contar. ¿Cuáles son las propiedades de la variable nominal? Por ejemplo, la categoría de los datos no cuentan con orden lógico. En términos más sencillos, por ejemplo, una variable nominal, el color de ojo. Esa es una variable nominal. El sexo de la persona. Yo puedo tener en una sala 20 estudiantes y de manera indistinta le pregunto, ¿cuál es su sexo? ¿Femenino o masculino? Y obviamente tendrá que responderme, no, femenino o masculino. Pero no hay un orden. No puedo ponerle un orden. Los estudiantes pueden movilizarse y cambiarse. Y resulta que la forma de recabar el dato del sexo puede variar al momento de anotarla, pero seguirán
conservando el tema de que si tengo 30 estudiantes, 20 de ellos son hombres y 10 sean mujeres. Entonces, la categoría de estos datos, por naturaleza, son excluyentes. ¿Por qué? Porque pertenecerán solo a un tipo de categoría. Hay categorías también dentro de la parte nominal. Y entonces, en la parte nominal, tengo aquellos datos que son mutuamente excluyentes. Y hay aquellos datos también que son denominados exhaustivos. Entonces, los mutuamente excluyentes nominales tienen que ver, por ejemplo, cuando una persona o un objeto, al ser incluido en una categoría, debe excluirse de los demás. Nuevamente, recurrimos al mismo ejemplo. El sexo es una variable que puede catalogarse como una medición nominal mutuamente excluyente. Porque es hombre o es femenino o es masculino. No puede ser ambos. Lo mismo ocurre con el color de los ojos. Si son cafés oscuros, o si son verdes, o si son azules. No pueden ser azules verdosos. O no pueden ser café verdoso. No puede ser de esa forma. Entonces, son categorías en las cuales la variable a consultarse se excluye. Por eso es mutuamente excluyente. Y el exhaustivo nominal tiene que ver, en cambio, cuando la persona consultada, el objeto o el artículo, debe clasificarse en al menos una categoría. Igual, tengo yo mi aula de clases y resulta que les pregunto las materias en las cuales están registrados en la universidad. Las personas van a especificar y van a decir, yo estoy registrado en bioestadística. Estoy en bioestadística, pero no estoy en fisicoquímica. Estoy en bioestadística, pero no estoy en didáctica de la biología. Entonces, a eso también se le llama nominal exhaustivo. Tengo que consultar a todos los individuos de mi salón de clases y como los consulto, ellos deben obligatoriamente responder. Y un ejemplo de variable es las materias en las cuales están registrados en la universidad. Entonces, esta propiedad exhaustiva nominal indica que la persona o el objeto puede ser incluido o contado en una o más categorías también.
pero siempre tendrá un mínimo. Y el mínimo es que debe pertenecer a una categoría. No puede llamarse estudiante de la universidad si no se encontrase matriculado en alguna materia o en una asignatura. Entonces, esta es la característica del nominal exhaustivo. También el tema de la matrícula puede ser llamado mutuamente excluyente. También es posible, porque como decíamos en el ejemplo, estoy matriculado en bioestadística, pero no estoy matriculado en didáctica de la química, o no estoy matriculado en físico-química, y viceversa, ¿no? Alguien que esté en físico-química no va a estar matriculado en bioestadística, por ejemplo. Entonces, estas son las propiedades de los niveles de medición. ¿Niveles de medición de qué? De los datos que yo voy a recabar. El nivel ordinal, que lo he cambiado acá abajo por cuestiones de ordenamiento, el nivel ordinal está relacionado a los datos que se pueden ordenar. Pero que sin embargo, no es posible determinar las diferencias entre los valores de los datos. ¿Cuáles son las propiedades de una medición ordinal? Número 1. Las categorías son mutuamente excluyentes y exhaustivas. Es decir, también puede ser mutuamente y exhaustivas. Otra propiedad es que estas categorías se ordenan de acuerdo a las características particulares que poseen. Por ejemplo, ordinal, orden. Entonces, aquí entra el tema de las escalas, ¿no? En donde se dice, por ejemplo, que alguien es excelente, muy bueno, regular o pésimo. Es definir un orden. Pero no pierde el concepto de que es mutuamente excluyente o que es exhaustivo. ¿Por qué? Pregunto a Susan Yuba. ¿Por qué si yo tengo que calificar a un alumno como muy bueno, excelente o regular, no deja de ser mutuamente excluyente y exhaustivo? Si me estoy refiriendo a un aula de clase. Susan Yuba, por favor, repórtese. Repórtese o escriba por el chat. Susan Yuba. María José Campoverde. Ha dejado botar la conexión Susan Yuba. María José Campoverde, repórtese por favor. O escriba por chat. ¿Por qué al momento de consultar en una clase y calificar si el estudiante es bueno, excelente, regular o bueno, esto significa que conserva la característica de mutuamente excluyente y exhaustivo? ¿Por qué? María José Campoverde, no responda. ¿Puedo responder yo? No, todavía no, José. A ver, le escucho a María José Campoverde. Yo voy a tener que anotarlos. Persona que no está atenta a la clase, sencillamente yo voy a anotarlos. Estamos haciendo conexiones de 1 hora, 40, 50 minutos, nada más. Así que estamos dentro del tiempo permitido. Veamos qué dicen en el chat las personas.
A ver, su saludo va escrito. Muchas gracias. Dice, no le escucho muy bien, le escucho entrecortado. Estamos hablando sobre la medición ordinal. Queremos saber si consultamos en un aula a los estudiantes de dicha aula, si son buenos, malos, regulares o excelentes. ¿Por qué eso no deja de ser mutuamente excluyente? A ver, Josué, ayúdale, Josué. No lo escucho bien. ¿Por qué en una clase donde tenemos alumnos que son y que hay que calificar como buenos, malos, regulares, esa no deja de ser una característica mutuamente excluyente? Porque hay que calificarlo, me dijo. Claro, y entonces, ¿qué sucede? O sea, hay que evaluarlo, pues. Hay que ver los niveles de medición. Y por ejemplo, tú puedes ser un estudiante muy bueno y puedes ser regular. Puede ser, sí. Tú puedes ser las dos cosas. Sí, porque no sé, en cualquier momento me puedo descuidar y de pasar a ser bueno pasa a ser regular. Pero entonces puedes en el mismo instante hacer las dos cosas juntas. Ah, no, con el mismo instante no. No, por eso es mutuamente excluyente. En ese instante no puedo hacer las dos cosas juntas. No puedo ser un estudiante bueno y un estudiante regular. O soy bueno o soy regular. Ahí tengo yo un orden dentro de la clase y yo digo, el estudiante Vázquez es un estudiante bueno. En la escala de excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Él está en la mitad, pero no es un estudiante regular. Si Josué Vázquez mañana deja de estudiar y sacó todo menos de 10, ahí pasaría a Josué Vázquez a ser un estudiante regular y deja de ser bueno. Entonces, por eso es mutuamente excluyente. Y es exhaustivo porque Josué Vázquez pertenece a la clase y hay que calificarlo, Josué Vázquez. No lo podemos dejar en el anonimato. Por favor, ¿está clara el concepto de niveles de medición, nominal y ordinal? Sí, máster. Ya, bien, gracias. Entonces, es importante el nivel ordinal. Y hay una diferencia sustancial con respecto al nivel anterior que vimos, que era el nominal. Entonces, en el ordinal, ordenamos de mayor a menor o de menor a mayor. Y a su vez también podemos establecer categorías numéricas. Estas categorías numéricas lo vamos también a reflejar con los intervalos. El nivel de medición con intervalos. Entonces, la medición con intervalos está fuertemente ligado con el nivel ordinal, es decir, con el orden. Y por supuesto, tiene la propiedad adicional que se puede determinar
determinar cantidades significativas. Y puede darse el caso que no exista un punto cero natural. Puede darse ese caso. Entonces, en el intervalo, yo aquí empleo las herramientas que vimos hace unos momentos, ¿no? El uso de corchetes y el uso de paréntesis. Por ejemplo, yo puedo evaluar los grados de temperatura de la ciudad de Guayaquil. Y puedo decir en mi investigación que dichos grados van, por ejemplo, desde 30 grados hasta 36 grados centígrados. Hay un intervalo. Y esto lo puedo medir fácilmente, ¿no? Y puedo establecer diferencias justamente entre los intervalos. Una característica fundamental es que aun cuando yo trabajo con intervalos, estos son mutuamente excluyentes y exhaustivos. ¿Por qué? Porque cada número ocupa un lugar. Y las diferencias iguales en las características son representadas justamente por diferencias en los números asignados a las categorías. El nivel de intervalo también podemos decir que son constantes y estos no varían. Entonces, en este nivel puede ser que no haya un punto cero como tal, pero eso no significa que no pueda yo representar esa escala. Porque si volvemos al ejemplo de la temperatura en la ciudad de Guayaquil, el hecho de no incluir al cero no significa que no haga frío o no haga calor en la ciudad. Simplemente el intervalo yo lo definí en función de la medición. Y hay días en los cuales encuentro la temperatura en 35, hay días en los cuales encuentro la temperatura en 36, otros en 37, otros en 38, y eso me hizo definir el intervalo. Y decir y afirmar que en la ciudad de Guayaquil tengo yo un intervalo de 35 a 38 grados centígrados. Y que estos son mis niveles con los cuales yo siento calor. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a dejar una tarea, ¿no? Sobre los intervalos y sobre ejemplos de mediciones, ¿no? Eso ya lo vamos a anunciar en la siguiente clase. Por favor, los que tengan a bien la cámara, enciéndala para hacer la foto del curso. La conexión ha terminado con 31 personas. Ya vamos a nombrar a las 31 personas. Me hizo una preguntita. Dígame. ¿Me podría dar el nombre del libro que usted va a usar? Es que no lo han pasado, no sé si usted lo haya pasado, pero quisiera leer un poquito mejor esto. Me gustaría saber cómo se llama el libro. Cualquier libro de estadística es bueno porque ayuda a ampliar el concepto en general de los cálculos de estadística. Esto es solo la parte introductoria, nada más. Yo les voy a dejar un link en donde puedan inclusive descargar y también puedo proporcionarles el libro de
del máster Gaudencio Zurita de Estadística, para que ustedes puedan revisarlo. Estos son, o estamos viendo, conceptos introductorios, nada más, de tipos de variables, de niveles de medición, estamos viendo el marco general, nada más. Bien, ¿quiénes están en la conexión? Marta Alvarado, Juan Alvarado, Josué Vázquez, Génesis Becerra, Lady Briones, Evelyn Gutiérrez, Félix López, Roxana Herrera, Ismael Carpio, Joana Jiménez, José Oscaiza, Susan Liuba, Luis Loor, María José Campoverde, Natalie Barreiro, Natalie Mesa, Moisés Miranda, Nicolás Rendón, Lady Piloso, Presente. Rosa Novoa, Ingrid Salazar, Nelson Suárez, Jennifer Tenetana, Teresa Montenegro, Steven Tinillo, Valeria Suárez, Jefferson Vera, Presente, máster. Martina Vera, Angie Vicuña, Génesis Zamora. Presente, máster Zamora. 30 personas, ¿no?, en conexión, que se las han mencionado. Bien, vamos a dejar hasta ahí la grabación. Yo no sé si tengan alguna inquietud, aparte de lo del libro, ya les dejé pasar un libro, pero en realidad cualquier texto de estadística sirve. ¿Qué es lo que tienen que buscar si entran a Google? Tienen que buscar niveles de medición. O también, si quieren tener más ejemplos de variables cualitativas y cuantitativas, ustedes entran al internet y buscan definición de variables cuantitativas y definición de variables cualitativas. Bien, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente clase. Muchísimas gracias. Se cuidan, mis. Buenas noches. Gracias. Noches.